Entonces vamos a arrancar con semiología psiquiátrica. Ya esta parte sí me toma un poco de tiempo, no tiene mucho que ver con el examen, alguna que otra pregunta, pero me sirve porque es el sustento, es la base para que entiendan todo lo que viene. O sea, psiquiatría es nuevo, o sea, no tiene un enfoque clínico como el que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, es importante que ustedes entiendan la semiología psiquiátrica o la recuerden para que puedan interpretar una pregunta. ¿Ya? Entonces arrancamos. Lo primero que quiero que entiendan es el concepto de que la mente es única y solamente se divide con fines didácticos. O sea, nosotros dividimos las funciones mentales con fines didácticos, nada más. Porque en el fondo la mente es única, ¿ya? Entonces la mente como tal, ese mecanismo que opera en nuestro cerebro y nos permite interpretar la realidad, ha sido sujeta a numerosas teorías durante muchos años, ¿ya? Entonces, la teoría médica más entendida y más aceptada es esta, que la mente no es más que una expresión del funcionamiento del cerebro y de sus circuitos neuronales, los cuales tienen un componente genético muy importante, al cual se le añade un componente ambiental que es básicamente la cantidad de información que le damos. Entonces, nuestra mente es producto de los genes que arman redes neuronales en el cerebro y que reciben información y estimulación del entorno, de tal forma que los genes pueden moldear las vías neuronales y por ende explicar muchos trastornos psiquiátricos. Y por otro lado, la información que metemos al cerebro puede moldear las vías neuronales gracias a la plasticidad cerebral y por lo tanto podemos tratar muchas enfermedades o generar algunas. Entonces, este binomio genes-información o genes-medio-ambiente es lo que más se ha aceptado dentro del marco teórico de la mente. Sin embargo, existe un grupo bien numeroso de psiquiatras, ¿no?, que están en el lado oscuro de la psiquiatría, que todavía defienden el componente no físico o metafísico de la mente, ¿no? Un componente que va más allá de la estructura orgánica y que está explicado en un plano mental que es difícil aterrizar en la biología. Entonces, no voy a entrar en ese aspecto, no lo sé, capaz exista, capaz no, es difícil de demostrar lo contrario, es mucho más difícil demostrar que exista, pero igual tienen que considerar que para muchos especialistas, mucha gente de ciencia, sí está aceptado el concepto de que al menos alguna parte de la mente está totalmente desligada de la organicidad del cerebro y también está desligada de ese constante proceso de genes e información y que quizá venga de otro lado, ¿no? Quizá venga de otro lado, procesos como la inspiración, ¿no? Procesos como la cosmovisión, la futurovisión, ¿no? La gente que ve futuro, ve cosas más allá de lo físico, bueno. Esas cosas metafísicas se entiende que si existen tienen que ser también interpretadas por la mente y bueno, pues ya ese es rollo de otro momento. ¿Está bien? Entonces, en esta complejidad que te estás dando cuenta que es súper interesante, entra la famosa DSM, ¿ya? La DSM-5, en este caso en su versión, utiliza 5 ejes para poder determinar que una enfermedad es psiquiátrica o no. O sea, evalúa la clínica psiquiátrica. Evalúa si la persona tiene retardo mental o trastornos de la personalidad. Evalúa si la persona tiene alguna otra afectación biológica. Evalúa la discapacidad o la afectación funcional de la persona. Y evalúa el medio ambiente y los factores psicosociales que pueden haber afectado, o sea, los traumas. En función de eso sacamos una enfermedad. Entonces, para yo decir que una persona está enferma mentalmente, tiene que haber un componente clínico psiquiátrico, tengo que saber si no tiene retardo mental o un trastorno de la personalidad, tengo que ver que no tenga alguna otra condición médica,
tengo que ver si es que eso le genera incapacidad o discapacidad o problemas en su vida diaria, y tengo que ver si no ha tenido un ambiente psicosocial o un antecedente, un medio ambiente desfavorable que desencadenó dicho efecto. Esos son los criterios que usa la DSM para establecer una enfermedad mental. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático tiene que ser un evento vital, súbito, que sobrepasa la capacidad del individuo para sostenerlo, ¿ya? Y que obviamente le trae malestar social, malestar en el trabajo, que altera su función mental y que no esté explicado por algún uso de sustancias o enfermedad orgánica. Entonces ahí les he puesto un ejemplo en el trastorno de estrés postraumático donde se aplican esos 5 ejes, ¿ya? Los 5 ejes de la DSM-4. La CIE-10, que sería la contraparte, solo utiliza 3 ejes. El eje clínico, el eje de la discapacidad y el eje de los antecedentes personales, psicosociales o traumáticos. ¿Ya? Es un poco más sencillo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, ese es rollo de los psiquiatras, así que no vamos a entrar en ese trompo. ¿Ya? Lo siguiente que quiero que recuerden es que vamos a hablar constantemente de enfermedades neuróticas y enfermedades psicóticas. Es importante esa discriminación que era antigua. Las enfermedades psicóticas son aquellas donde el paciente ha perdido el juicio de la realidad. O sea, lo que nosotros creemos que es real, para un paciente psicótico, eso no es así. Por ejemplo, yo estoy acá en un espacio donde no hay otra persona a mi alrededor, no podemos ver a nadie, pero si yo digo que hay alguien y en verdad no hay ahí, estoy alucinando, entonces califico de psicótico. Porque veo cosas, escucho cosas, creo cosas que no existen en la realidad. Y se entiende como realidad a la percepción y a la interpretación de la realidad que tiene la gran mayoría de personas y que puede ser demostrado objetivamente, ¿no es cierto?, por diversos instrumentos sensoriales. ¿Ya? Entonces, ese es un psicótico, lo que se llamaba pues los locos, ¿no? El loco, el término loco, que es un término coloquial, es aquel que ha perdido el juicio de la realidad. O sea, no puede darse cuenta de lo que es real y lo que es imaginativo. En cambio, el neurótico es aquel que tiene una hiperactividad mental, o sea, su mente está activa, tiene ansiedad, tiene un problema depresivo, lo que fuera, pero no tiene una disociación con la realidad. O sea, no ha perdido el juicio de la realidad. Sabe lo que es real y lo que no es real. ¿Correcto? Esa es la diferencia básica entre neurosis y psicosis. Y es crítico porque la psicosis es de muy mal pronóstico, es la peor enfermedad mental porque el paciente ya no puede distinguir lo que es real de lo que no es real. Mientras que la neurosis no es el caso, se puede tratar inclusive sin medicamentos y no hay problema. En cambio, en la psicosis sí se requiere medicación. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte con la que quería arrancar nuestra semiología psiquiátrica. Que recuerden que la mente es algo complejo, que ni siquiera está bien definido por los psiquiatras aún. Que recuerden que hay una guía DSM que usa 5 ejes versus una guía tradicional de la OMS que es la CIE que usa 3. Vamos a hablar todas las clases del DSM y que sepan diferenciar la neurosis de la psicosis. Es lo primero que quería que quede claro. Bien, ahora sí, vamos a hablar de la semiología psiquiátrica. Entonces nosotros vamos a partir a la mente en diversas funciones. La vamos a partir. Primera función, profe, conciencia. La conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia, profe? Yo he escuchado conciencia cuando me dicen, oye, ape varón, sé consciente, sé consciente. Pero no es tanto ahí la apreciación, ¿no? O sea, la conciencia ahí lo que están es apelando a tu moral, que es diferente. La conciencia es la capacidad de la mente de darse cuenta cuál es el objeto externo y cuál es el sujeto interno que está viendo ese objeto externo. O sea, la conciencia es la capacidad de diferenciar lo externo de lo interno, lo extrapsíquico de lo intrapsíquico, ¿correcto? Eso es la conciencia. No deben confundirse con el nivel de conciencia del Glasgow.
el nivel de conciencia del Glasgow en neurología es la capacidad del cerebro de estar activado, de estar estimulado. Ese es un concepto netamente biológico, orgánico. No estoy hablando de esa conciencia, estoy hablando de una conciencia mental, de darte cuenta que te das cuenta que tu mente está interno y el objeto es externo. Entonces esa conciencia se puede estrechar cuando tu mente solamente puede reconocer lo externo, pero de forma estrecha, ¿correcto? Es como que de toda tu realidad externa, tu mente solo puede reconocer una parte. Es un estrechamiento de la conciencia. Luego tienes el anublamiento. El anublamiento significa que de toda tu percepción de la realidad hay algo que te está tapando. Puede ser un anublamiento onírico, embriaguez, del tipo delirante, crepuscular, etc. ¿Qué me refiero con eso? El anublamiento me refiero a que tú no puedes estar totalmente seguro de lo que es externo o interno porque hay algo que te anubla. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El onírico, la alteración onírica o anublamiento onírico. Cuando nosotros estamos soñando, tú a veces estás en tu sueño y dices, aguanta, ¿esto es real? ¿No es real? Todo tu sueño lo jurabas real hasta que pasa algo en tu sueño y dices, no, aguanta, esto ya no es real, o estaré soñando. Y ¡pam!, te despiertas. Eso que estás viviendo ahí es un anublamiento de tipo onírico, porque estás como que soñando, ¿ya? Bien, y el otro es el entorpecimiento. El entorpecimiento de la conciencia es cuando ésta no puede desarrollarse. Y este entorpecimiento de la conciencia justamente es lo que más se refiere al daño orgánico, al tema del Glasgow. Se entorpece la conciencia, o sea, no puedo mantenerme despierto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esas son alteraciones de la conciencia que hay que saber diferenciar. Vamos a la atención. La atención es la capacidad del cerebro, como estás viendo ahí, de seleccionar ciertos estímulos de una gran variedad de estímulos que llegan. Por ejemplo, ahorita yo estoy de repente recibiendo un mail, está que me vibra el celular, estoy de hambre, la laptop me bota su señal, estoy apuntando con mi mano y bueno, de repente hasta capaz estoy con un earpod acá escuchando música mientras dicto, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo hace mi cerebro para recibir tanta información, luz, sonido, vibración, ideas, y yo estar atento a lo que te quiero decir? Estar atento a los conceptos que mi boca, que mi cerebro quieren expresarte y no perderme en el intento. Entonces, eso se llama atención. La capacidad del cerebro de seleccionar de todo lo que no le interesa e irse, correcto, a lo que yo quiero. No te confundas con la concentración. La concentración es la capacidad de mantener esa atención. ¿Me entiendes? Entonces, la atención es la capacidad de eliminar estímulos que no quieres para quedarte con los que quieres. Y la concentración es la capacidad de mantener eso por X tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se altera la atención? Por ejemplo, los distraídos, la distraibilidad. Esto lo sufren los que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se distraen con todo. Vibra el celular, me vengo al celular, me pongo a ver y me olvido que estoy dictando. Chicos, perdón, estaba dictando. Sorry. Y regreso. O sea, eso es la distraibilidad, la incapacidad de mantener atención. ¿Ya? O de llevar tu atención a algún lugar. Luego tienes la hiperprosexia. Eso es el aumento anormal de atención. Y eso ocurre en los que están con psicoestimulantes, con drogas. Tienes demasiada atención. Hiperprosexia. Estás atento, escuchas todo, ves todo. Estás atento. ¿Ya? Indiferencia, como su nombre lo dice, es porque simplemente no te interesan los estímulos. No pueden llamar tu atención. Eres indiferente al estímulo. ¿Ya? Esa indiferencia suele aparecer en daños orgánicos o en daños psicóticos fuertes. Imagínate que ahorita esté viendo un ruido enorme, una bomba, y yo estoy tranquilo. No estoy sordo, pero no me afecta el ruido. Es indiferencia. ¿Ya? Indiferencia.
Luego tienes perplejidad. Su nombre dice, la perplejidad es cuando tu atención es captada por todos los eventos, quedas perplejo, porque aumentas la amplitud de la atención. Perplejidad. ¿Ya? Y frustración es cuando tú quieres llevar tu atención a algo, pero no puedes. O sea, quieres concentrarte, prestar tu atención, pero se te va. Eso sobre todo ocurre cuando estamos de sueño, ¿ya? O también frente a drogas. Quieres atender algo y no puedes concentrarte en esa cosa. No puedes atenderlo y menos concentrarte. Eso es la frustración del objeto. Muy bien. Vamos con la siguiente. El lenguaje. El lenguaje es la forma como nuestro cerebro codifica los pensamientos, los transmite y los entiende con nuestros pares. Por eso el lenguaje oral, escrito, mímico, y como ven este dibujo es la forma en que nos comunicamos entre personas. Es la forma como nuestro cerebro codifica. El lenguaje es el código de nuestro cerebro para expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas a otra persona que tiene que decodificar lo que hablamos. Y eso ocurre gracias a la estructura orgánica del área de Wernicke en el temporal superior, que pasa por este fascículo arqueado al área de Broca para que podamos hablar, elegir las palabras, o al área motora para que podamos escribir. ¿Correcto? Entonces, esto es el lenguaje. Esa es la anatomía del lenguaje. Y cuando escuchamos, llega por el oído al temporal y de acá va al Wernicke para interpretar. Y cuando leemos, viene del occipital, el estímulo visual, y así es como integramos el lenguaje. Entonces, ese lenguaje es el código. Y recuerden, es un código universal para los animales, para los humanos. O sea, el lenguaje es algo universal. ¿Ya? Yo veo un chino renegando y su lenguaje corporal me va a hacer dar cuenta a mí que no soy chino, que soy occidental, pero que está renegando. Correcto. Y a la inversa, el chino va a armar un lenguaje de una forma y yo como occidental voy a tratar de entenderlo y probablemente estemos de acuerdo que tiene que haber sujetos, verbos, predicados, adjetivos, porque para mí este celular es gris, hay un color, es un adjetivo, y el chino también tiene una palabra para gris, ¿correcto? Entonces el lenguaje es transversal, está por encima de los idiomas, pero pueden haber variaciones, Por ejemplo, hay idiomas cuyo lenguaje no ha podido expresar ciertos conceptos. A ver, ¿cómo es eso, profe? Sin ir lejos, el inglés. En el idioma inglés, el verbo to be es ser o estar. De tal forma que se mezcla muy rápido el ser del estar. Mientras que en nuestro idioma sí podemos diferenciarlo. ¿Correcto? Eso quiere decir que nuestro idioma, el español, el castellano, ha podido interpretar mejor el lenguaje del código ser, diferenciarlo del código estar. ¿Correcto? Una cosa es lo que soy, una cosa es dónde estoy. Entonces tiene otro componente, mientras que de repente el idioma inglés no ha podido hacer esa diferencia tan clara. No es que ellos no lo sepan, sino que en su idioma no está expresado, o sea, no se ha decodificado por completo. Vamos a poner el hindú. En el hindú hay palabras que significan cosas muy complejas, ¿ya? Por ejemplo, hay palabras que representan estados mentales de meditación, que en nuestro idioma no lo sabemos o no lo conocemos, ¿correcto? Ni siquiera tenemos la palabra para eso. Entonces, eso también es un tema de decodificación del lenguaje. Probablemente lo entendamos, pero no tenemos la palabra para ello, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, tú no te puedes comunicar con tu perro, salvo por algunas señas que han entendido y tienen en común. Pero el lenguaje de los animales es otro, ¿ya? Recuerden eso. Muy bien, entonces dicho esto, el lenguaje se expresa de forma oral, de forma escrita y a través del lenguaje corporal. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que pueden venir del lenguaje? Por ejemplo, podemos tener la disartria.
La disartria. ¿Correcto? La anartria. La anartria. La dislalia. ¿Correcto? La afasia. ¿Correcto? Podemos tener el mutismo. La musitación. La verborrea. La verbigeración. La logoclonía. La coprolalia. ¿Correcto? ¿Qué me está faltando acá? La ecolalia. Y así puedo seguir. Por ejemplo, el neologismo. ¿Ya? ¿Qué más me puede estar faltando por acá? A ver, algo importante. Bueno, creo que con eso podemos hablar suficiente. Disartria, incapacidad o mala articulación de la palabra. Eso ocurre porque está alterada la parte motora del habla. Anartria es simplemente la incapacidad de articular las palabras. Dislalia es cuando tenemos un problema para ciertos sonidos como la S, la L, la R. El rotacismo es de la R. La gente que no puede pronunciar la F, profesor, la R, no, F. Ya, eso es rotacismo, ¿correcto? La S, los que no pueden pronunciar la EC. ¿Ya? Eso es una dislalia, ¿correcto? Labdacismo, cismacismo, rotacismo son dislalias, ¿ya? Muy bien. Afasia, la afasia es la incapacidad de comprender, no comprendes el lenguaje. Puede ser afasia motora, sensitiva, no comprendes, no entiendes, no interpretas el lenguaje. El mutismo es cuando no puedes hablar, te callas, mutismo. La musitación es cuando hablas en bajo volumen, en voz bajita, sí, así hablas, es musitación. La musitación es así. Cuando bajamos la voz es musitación, ¿ya? Eso también ocurre en algunos esquizofrénicos. El mutismo selectivo ocurre en un trastorno de ansiedad. Verborrea es cuando hablas mucho, hablas mucho, verborreico, muchas palabras. Verbigeración es cuando usas innecesariamente palabras complejas, rebuscadas, ¿correcto? Esa es la verbigeración, ¿ya? Perdón, la verbigracia, sorry. La verbigeración es otra cosa, ¿ya? La verbigracia, vamos a aumentar. La verbigracia es cuando usas palabras complejas. Típico de los maníacos, ¿no? Alan García, por ejemplo, tenía verbigracia. Hablaba cosas y en el de la nada, ¡bum!, te metía una palabra que nadie sabía. Verbigracia. Cuando no era necesario. Típico de los maníacos. Verbigeración es cuando tú repites una frase de forma anormal durante tu discurso. Repites la frase durante tu discurso de forma normal. ¿Correcto? Repites la frase durante tu discurso de forma normal. ¿Correcto? Repites la frase de tu discurso. ¿Ven? Estoy cometiendo verbigeración. Porque yo estoy repitiendo una misma frase innecesariamente durante mi discurso. ¿Ya? Bien, logoclonía es cuando arrastras ciertas sílabas. Ílabas. ¿Ves? Eso es una logoclonía. Estoy arrastrando. Ando. Ya, eso es trastorno orgánico. Está mal tu cerebro. Algo está mal orgánicamente. ¿Ya? Coprolalia es cuando hablas malas palabras, groserías. Típico en el Guires Latauret que vimos en Neuro. Ecolalia es cuando repites como loro. También problemas orgánicos. Y neologismo es cuando inventas nuevas palabras. Típico de los esquizofrénicos. Los esquizofrénicos que inventan nuevas palabras. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al lenguaje escrito, tenemos la micrografía, la macrografía, la agrafia, pues, ¿no? Micrografía es cuando escribes muy chiquito. Macrografía es cuando escribes muy grande. Agrafia es cuando no puedes escribir. Entonces, la micrografía ocurre en pacientes o deprimidos severos o que tienen Parkinson. La macrografía ocurre en maníacos, ¿ya? Había
no me acuerdo quién, conocido, que firmaba, su firma era toda la hoja y bajaba. Y no está prohibido, ¿eh? Puedes firmar en toda la hoja si quieres. ¿Ya? Agrafia es cuando no puedes escribir porque está mal algo en tu cerebro, un daño orgánico. Bien, y en la mímica, bueno, pues tienes la hipermimia, haces muchos gestos corporales, la hipomimia, haces pocos gestos corporales, la ecomimia, cuando repites los gestos de otros, la paramimia, cuando haces gestos que no son los adecuados. ¿Ya? Entonces, esos son los trastornos de nuestro lenguaje. Y casi todos tienen que ver con problemas orgánicos. ¿Ya? Lo que quiero que recuerden es los que tienen que ver con problemas psiquiátricos. La verborrea, la verbigracia van con el maníaco. El mutismo con la ansiedad, depresión. La coprolalia con Gilles Tauret. La ecolalia, la ecopraxia o ecomimia, acá, el neologismo, esos van con el psicótico, con el esquizofrénico, ¿ya? La afasia, la agrafia, la disartria, la anartria, eso van con daños orgánicos cerebrales, ¿ya? La dislalia va con problemas en el aparato fonador, sobre todo. Acá me falta dislexia también. La dislexia es la dificultad para entender las palabras que se leen porque se desordena el texto. Dislexia. Es un problema para el aprendizaje. Vamos a ver más adelante. La musitación es en esquizofrénicos, ¿ya? La verbigeración y logoclonía en daño neuronal. ¿Listo? Bien. La hipermimia en maníacos, la hipomimia en depresivos, la paramimia en esquizofrénicos. Muy bien. Vamos para acá. Percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es la interpretación de tu cerebro de los estímulos externos que recibe. Y para tener una buena percepción se necesita tener los sentidos bien y el cerebro bien, el área de la percepción. Entonces yo te digo, ¿qué color es este lápiz? Negro, profesor. Es negro porque tus ojos ven negro, tu cerebro interpreta negro. ¿Correcto? Entonces la percepción necesita que tus ojos estén bien y tu cerebro también, porque es el proceso final. Entonces, ¿cómo se altera? La intensidad. Puedes percibir mucho o puedes percibir poco. Puedes percibir mucho cuando tus sentidos están sensibles o puedes percibir poco cuando tus sentidos están dañados o cuando estás bajo efecto de drogas y tu cerebro percibe mucho o percibe poco. Entonces yo estoy hablando normal y tú me escuchas muy fuerte. ¿Ya? Cualidad. Tú puedes oler lo que ves, puedes escuchar lo que ves, puedes tocar lo que oyes. ¿Qué está hablando, profe? Sí. Cuando hay una alteración por drogas, ¿correcto? Por drogas, puede haber una sinestesia, se llama, sinestesia. O sea, un sentido genera estímulo en otro área cerebral. Un ruido te hace ver luces, ¿ya? Y luego también tienes las pareidolias, por ejemplo. La pareidolia es cuando tú ves figuras en cosas que no tienen figuras, ¿no? Problemas de la cualidad de la percepción. Las dismegalopsias es cuando se altera el tamaño de las cosas. Ves cosas muy grandes o muy chicas. Dismegalopsias, ¿ya? Y las pseudopercepciones, que eso es lo más importante, tienes a la ilusión, la alucinación, la alucinosis y la pseudoalucinación. ¿Ya? Esto es lo más importante, las pseudopercepciones. Las pseudopercepciones quiere decir que está algo mal en la interpretación de tu percepción. Se llama ilusión cuando hay un objeto externo presente, pero la interpretación es inadecuada. Por ejemplo, yo en vez de la cámara que me está grabando, yo digo que hay una cabeza que me está mirando. Es una ilusión, porque la cámara existe, pero mi cerebro interpreta mal. Eso es cuando uno está con un estado neurótico o bajo sustancias de drogas. Pero la alucinación es cuando no hay objeto externo y el cerebro interpreta mal esa ausencia de objeto externo.
Entonces acá no hay nadie en este cuarto, pero si yo veo una persona o escucho a alguien que me habla, eso es una alucinación. Porque no hay objeto externo que genere esa interpretación. La alucinosis, en cambio, es cuando yo me doy cuenta que de verdad no es real. O sea, en la alucinación, la persona cree que es real esa percepción. En la alucinosis, la persona sabe que no es real, pero lo escucha, lo ve. Eso ocurre cuando uno está, por ejemplo, intoxicado con alcohol o con cocaína. Tiene alucinosis visuales, auditivas, táctiles. ¿Ya? Alucinosis. No es igual que alucinación. Y la pseudoalucinación es cuando tú escuchas, ves cosas, pero dentro de tu mente. A ver, ¿cómo es eso, profe? Yo ahorita te invito, dentro de tu mente trata de ver algo. Trata de escuchar cosas dentro de tu mente. Correcto. Entonces, si eso tú crees que es real, pero a esa intensidad intramental, eso es una pseudoalucinación. Pero si tú de verdad escuchas a una persona que no está hablando, pero lo escuchas, así como me estás escuchando a mí, eso es una alucinación. ¿Ya? Es la diferencia. O sea, la pseudoalucinación es interna. La alucinación es como si fuera objeto externo. Bien, orientación. Chicos, la orientación es una función compleja del cerebro en el que se da cuenta quién es él, quién es el otro, en qué fecha estamos y en qué lugar estamos. O sea, la orientación es una función mental compleja, súper compleja, tanto así que es lo primero que se evalúa cuando una persona tiene trastorno cerebral, ¿no? Ustedes saben, se le pregunta al paciente, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Qué fecha? Porque el cerebro tiene que saber reconocer quién es el otro, dónde está y qué fecha es o qué hora. Entonces existen los trastornos de orientación autopsíquica, cuando la persona no puede verse a sí mismo, o sea, no se orienta sobre sí mismo. La alopsíquica, cuando no se orienta respecto al otro, no sabe quién es el otro, no está orientado. Y en el tiempo y espacio, cuando no sabe qué fecha, qué hora es, ni en qué lugar está. Entonces la orientación básicamente se altera cuando estamos frente a un problema orgánico o frente a estímulos de drogas, porque es una función muy compleja, que no se suele alterar con problemas psiquiátricos. ¿Ya? Bien. Vamos acá. La inteligencia. Profe, mi mamá me ha dicho que soy inteligente. Bueno, habría que ver. No, mentira. La inteligencia, chicos, es la capacidad de resolver un problema y una situación nueva sin poner en riesgo o con un riesgo razonable la supervivencia. ¿Ya? Esa es la inteligencia. Entonces nosotros, para calcular la inteligencia, necesitamos sacar el coeficiente intelectual, que es la edad mental dividido entre la edad cronológica multiplicado por 100. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, la inteligencia es la capacidad de la mente para resolver situaciones nuevas con éxito, sin ponerse demasiado en riesgo como especie. Ya esa es una definición más compleja. Muy bien, entonces nuestra mente, obviamente como animales, hemos dominado la Tierra porque tenemos inteligencia superior al resto de animales. Nuestra inteligencia nos ha permitido superar numerosos problemas, numerosas adversidades a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Nosotros como humanos tenemos que agradecer la inteligencia que se nos ha dado. Debemos rendirle homenaje a ese don que se nos ha dado, de poder resolver los problemas. Entonces un humano es más humano toda vez que intenta siempre resolver sus propios problemas, porque estás desarrollando tu inteligencia, que es lo más valioso que tenemos, ¿ya? Entonces todos ustedes se van a preguntar, profe, ¿y puedo ser más inteligente? La teoría dice que venimos con una carga genética que depende 60% de nuestra madre y que se desarrolla casi en su plenitud en los primeros años de vida. Pero hay un espacio para mejorar, pulir y desarrollar la inteligencia después de los primeros años de vida, ¿correcto? Entonces, en teoría, siempre hay algo que podemos hacer por nuestra inteligencia, ¿correcto? ¿Y qué es lo que les recomiendo? Siempre aprendan algo nuevo.
Esa es la mejor forma de entrenar su inteligencia. Siempre aprendan algo nuevo, siempre hagan algo nuevo. Si ayer no sabías jugar tenis, hoy día ve a jugar tenis. Este fin de semana toca jugar vóley. Este fin de semana toca jugar ajedrez. Este fin de semana toca, no sé, pues se me ocurre cocinar. El siguiente fin de semana toca contabilidad. El siguiente, o sea, si tú cada rato a tu cerebro lo retas con algo nuevo para aprender, estás desarrollando redes neuronales que te están haciendo más inteligente. Y al ser más inteligente, tú vas a poder responder mejor a los nuevos retos que te traiga la vida. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la inteligencia? El retardo mental. El retardo mental es cuando no se alcanza la inteligencia genéticamente programada. En este caso, el promedio como humano. En cambio, demencia es cuando sí se alcanzó, pero se retrocede. Típico del Alzheimer, por ejemplo. Se alcanzó un nivel cognitivo de inteligencia, pero se retrocede. ¿Bien? Entonces, siempre es inevitable en este tema hablar de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial podrá vencer a la inteligencia humana? No lo sabemos. Eso es lo peor de todo. Porque la inteligencia humana, no se olviden, opera por alguna codificación que es superior a la inteligencia humana. ¿No es cierto? Entonces eso quiere decir que si algún día la inteligencia artificial puede operar por sí misma y darse cuenta de sí misma, eso automáticamente diría que la inteligencia humana es justamente un producto de inteligencia artificial superior. ¿Listo? Así de fácil. Entonces, esa teoría con el tiempo cada vez se está acercando y ahorita, si mal no recuerdo, estamos en un 50% de chance de que nosotros seamos la creación de una simulación. Antes era 20, 10%, pero ahora cada vez más con los avances en inteligencia artificial nos damos cuenta que los humanos podríamos ser la creación de otra inteligencia, o sea, seríamos inteligencia artificial de alguna otra inteligencia superior que nos creó. Y se hace todo un rollo, pues, etcétera, ¿ya? Hasta ahorita la inteligencia artificial tiene muchas limitantes porque necesita el input de las respuestas por parte de un humano. O sea, hasta ahorita las respuestas de la IA siguen estando orientadas a lo que el humano le pone como patrón, ¿ya? Sin embargo, ustedes tienen que notar que la inteligencia artificial sí está afectando al humano porque está pudiendo controlarse o mantenerse a expensas de él. El ejemplo son las redes sociales. Cuando una red, tú te enganchas en los reels de Instagram, no te enganchas, lo que estás haciendo ahí, estás satisfaciendo lo que la inteligencia artificial del Instagram buscaba en ti. O sea, Instagram está programado para que tú te pegues a la red social, no salgas de ahí. Los reels te vienen uno tras otro en función del refuerzo positivo que tú le das porque te gustan. Igual los tweets, igual el Facebook. Entonces, cuando tú te enganchas, entonces es porque la IA ha conseguido su objetivo dentro de tu cerebro. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita no hay problema porque la IA, su único objetivo está ahí en engancharte. Pero ¿qué tal si mañana más tarde el objetivo de Instagram es volverte violento? Entonces la inteligencia artificial va a poder desarrollar una combinación de reels, una combinación de estados, lo que fuera, para poder llevarte hacia eso. Si se puede o no se puede hacer, eso solo se verá en el futuro, pero sí, mientras tú no uses tu propia inteligencia para resolver tus propios problemas y simplemente te entregues a que el otro o lo otro resuelva tus problemas, entonces sí te expones, ¿ya? Por eso, para desarrollar la inteligencia, ya les dije, siempre hay que buscar resolver problemas nuevos, siempre. Bien, entonces ahora sí vamos a lo otro, que es la memoria. La memoria sí es probable que te hayan dicho que tienes buena memoria desde chiquito, ¿no? La memoria es otra cosa. Ser memorista no es ser inteligente, ¿ya? Pero sin buena memoria no puedes ser inteligente. Eso también es otra cosa. La memoria es un instrumento de la inteligencia. La inteligencia es más, pero la memoria es un instrumento inicial. La memoria lo que busca es
seleccionar los estímulos, porque no te olvides que por la corteza prefrontal llegan un montón de estímulos, ¿ya? Que están llegando de todos los sentidos, ¿ah? El oído, la vista, el tacto, el olfato, están mandando señales, y esta corteza prefrontal, correcto, que tiene la memoria de trabajo a corto plazo, lo que busca es, con esa información, tomar una decisión inteligente. Eso es la memoria corto plazo, memoria de trabajo. Entonces ahorita tú estás recibiendo un montón de palabras, un montón de estímulos visuales y estás tratando de armar conceptos. Entonces tu memoria de trabajo está a todo dar para armar los conceptos. Pero ¿qué va a pasar? Mañana te vas a olvidar todo lo que hemos hablado. Todo lo que hemos hablado te vas a olvidar. ¿Por qué? Porque tu memoria lo botó, lo desechó. ¿Por qué no te sirve para la supervivencia? El cerebro solamente retiene información que es útil para la sobrevivencia. Si no es útil para sobrevivir, no lo va a grabar. No tiene sentido, porque tiene que salvar neuronas para otros trabajos. ¿Está bien? Entonces, si te das cuenta, una persona cuando es muy estudiosa, al final se le nota bien aburrida, bien sosa, bien poco dinámica. Entonces, ¿qué ha pasado con este tipo? Probablemente ha agotado todas sus neuronas tratando de aprender cosas, ¿no? Y le ha quitado a otras áreas de su cerebro. ¿Ya? Eso es un hecho. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es aprender lo que le sirve para su funcionalidad. Entonces, tú tienes que hacer que tu memoria esté orientada a lo que te sirve. En este caso, lo que tú quieres es aprender cosas para el examen. Por eso, durante el curso, orientamos tu memoria hacia las preguntas de examen y el contenido del examen, ¿no? Acá en las teorías hablamos bastantes cosas, como un tema general, que probablemente olvides. Pero el fin es que tu memoria vaya hacia las preguntas de examen, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta corteza prefrontal? Una vez que llega toda esa información para trabajar, tú creas un pensamiento, ¿correcto? Una idea. Y luego esa idea tiene que pasar al hipocampo. ¿Correcto? Al hipocampo. Y es el hipocampo el que dispara la señal a toda la corteza para pasar a una memoria de plazo intermedio y largo plazo. Entonces, en el hipocampo se genera la parte de la memoria intermedia y luego a largo plazo. Entonces, cuando tú repites un concepto 1, 2, 3, 4 veces y te acuerdas, estás en memoria de plazo intermedio. Y puede que te dure hasta el día del examen. Puede. Pero cuando tú interiorizas un conocimiento, ese pasa a memoria a largo plazo y eso ya no te olvidas. Ya no te olvidas. Doctor, ¿y cómo voy a interiorizar? El doctor Torres ya les explicó en el método de estudio cómo, llegando al tope de la pirámide, que es saber hacer las cosas, ahí es donde interiorizas. Entonces, en este caso, con las clases, cuando yo dicto mis clases, estoy llegando al máximo nivel no tanto, o sea, un poquito más abajo del saber hacer es cuando lo sabes explicar. De ahí solamente viene el hacer. Entonces, cuando tú explicas algo a alguien, estás en lo más alto, casi llegando a la memoria máxima de largo plazo. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, ¿cómo se altera la memoria? Bueno, pues la memoria se altera de forma cuantitativa cuando tenemos hipermnesia, o sea, recordamos mucho, como Sheldon, ¿no? Que se recuerda hasta las fechas, y la amnesia, perdón, cuando te olvidas. La amnesia cuando te olvidas. Puede ser amnesia anterógrada, cuando te olvidas las cosas nuevas que están pasando, o puede ser amnesia retrógrada, cuando te olvidas lo que ya grabaste en tu memoria a largo plazo. Entonces, la primera amnesia que se afecta en un paciente con problema cognitivo es la anterógrada. ¿Por qué? Porque toda la memoria del trabajo de la prefrontal falla porque falta acetilcolina. Y cuando pasa al hipocampo falla aún más porque necesitamos más acetilcolina. Entonces, la memoria no puede pasar del corto plazo al plazo intermedio. Entonces, no hay memoria adelante, no hay memoria anterógrada. Te olvidas. ¿Cuál era el teléfono? ¿Otra vez? ¿Cuál era el teléfono? ¿Otra vez? Eso es anterógrada. En cambio, la retrógrada es la memoria que está grabada en toda tu corteza y eso es difícil de olvidarse, sobre todo la auditiva. ¿Ya? Por eso lo último que se olvidan los de Alzheimer son las canciones que aprendieron de memoria en su infancia.
¿Ya? Muy bien. Luego tienes alteraciones cualitativas, cuando tu memoria es de mala calidad. Por ejemplo, no reconoces bien qué cosa es un recuerdo, qué cosa no es un recuerdo. Y tienes el déjà vu o el jamás vu. El déjà vu es cuando tú crees haber estado en un sitio, haber visto o oído algo que nunca lo has visto. Y el jamás vu es cuando tú estás en un sitio que siempre has ido y no lo puedes reconocer como que siempre has ido. ¿Ya? Entonces son alteraciones de la memoria, no reconoces bien. ¿Ya? O las paramnesias, donde tú recuerdas mal, quieres recordar A y recuerdas B. Entonces, casi todos los problemas de la memoria son temas orgánicos o temas de demencia, ¿ya? De trastornos neurológicos degenerativos. ¿Listo? Doc, ¿y por qué no me olvido de montar bicicleta? Ah, es que eso queda grabado en los ganglios basales, en el área motora suplementaria y en el cerebelo. Si te das cuenta, el cerebelo, los ganglios basales y el área motora suplementaria tienen una memoria especial para el movimiento, la memoria motora. Por eso hasta los animalitos tienen una muy buena memoria motora para hacer algunos trucos, algunas cosas que se les enseña. ¿Ya? Muy bien. Y la memoria semántica es la que está en el lóbulo temporal, basal y occipital, que es básicamente la memoria de conceptos, de reconocimiento de caras, de patrones, que bueno, es una memoria también fuerte. Es difícil dejar de reconocer caras, dejar de reconocer patrones, dejar de reconocer conceptos. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con el pensamiento. Es algo muy bonito. Es algo muy bonito. El pensamiento es la forma como la mente aprehende, ¿correcto?, el entorno y le asigna un concepto, el cual lo traduce después en un código del lenguaje. Y para aprehender ese entorno, la mente usa el juicio, la valoración, la imaginación, ¿correcto? La mente puede usar la razón y así una serie de instrumentos mentales que usamos para aprender el entorno. Entonces nosotros usamos el juicio, nosotros nos gusta juzgar, dudar de las cosas. Nosotros valoramos las cosas, las categorizamos en A, B, C. Nosotros imaginamos, tratamos de proyectarnos más allá de lo real. Nosotros usamos la razón como instrumento máximo para poder aprender la realidad. Entonces, cuando a una persona no le gusta dudar, enjuiciar las cosas, no le gusta valorar, no pone las cosas en su sitio, no, o es reacio a valorar, a imaginar, e inclusive a razonar y poder argumentar racionalmente, entonces es una persona que está perdiendo lo mejor de su cerebro, que es la capacidad de pensar. ¿Ya? Esta es una crítica que siempre hago, porque de un tiempo a esta parte mucho está primando en muchas personas el tema afectivo, ¿no? Que está bien, o sea, tanto se ha alterado en la parte afectiva que ahora todo el mundo cree que el sentimiento, las emociones, la pena, el amor, no sé, pues, la compasión son superiores al pensamiento. Falso, falso. Son iguales, no puede ser superior. O sea, la afectividad es una parte básica y el pensamiento es otra parte básica. No se pueden comparar, ¿correcto? Y si es que quisiéramos compararlos, porque no tienes opción y tienes que poner uno sobre el otro, el pensamiento va por encima, ¿ya? Porque justamente es lo que evolutivamente nos ha dado una ventaja sobre el animal. El animal es emocional, el humano es racional. Entonces lo que nos ha dado una ventaja sobre el animal es la razón. Eso no quiere decir que no sientas, sino que la razón siempre va a primar desde el punto de vista evolutivo, ¿ya? Entonces ustedes, para que entrenen su pensamiento, tienen que estar constantemente juzgando las cosas, dudando. Ustedes van a darse cuenta que su pensamiento es agudo cuando siempre juzgan, cuando todo tiene categorías, categoría A, B, C, D, todo está categorizado.
Nuestra mente le gusta categorizar, ¿ya? El de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha. Nuestra mente tiene que organizar las cosas. Si no, no puede operar bien, ¿ya? Entonces, eso es el pensamiento. Entonces, eso nos permite tener, como ven el dibujo, todo un entendimiento de la realidad. Ese es nuestro pensamiento, cómo entendemos nuestra realidad. Y eso lo llevamos a un concepto. O sea, llegamos a decir que hemos pensado cuando tenemos un concepto de algo. Y ese concepto simplemente hay que llevarlo al lenguaje para expresar a la otra persona. Entonces, cuando tienes una persona que es muy compleja de pensamiento, tú la haces hablar con una persona muy sencilla de pensamiento y no se van a entender. Porque los conceptos de esta no cuadran con los conceptos de esta otra. O cuando una persona ha hecho una estructura mental de un pensamiento de cierto tipo, no lo vas a poder hacer entender con otra persona que ha desarrollado algo totalmente distinto. Entonces el pensamiento es casi como que la forma de nuestro cerebro, lo que hemos metido. Entonces el consejo más saludable es que ustedes traten de meter a su cerebro, como ven el dibujo, todo. Metan todo a su cerebro para que tengan capacidad de pensar y de razonar amplia. Si tú te cierras en pensar solo como científico, como médico, como, no sé, pues como latino, cualquier categoría, estás simplemente cercenando tu capacidad de expandirte. Trata de expandir tu pensamiento fuera de la ciencia, fuera de la medicina, fuera de tu continente, fuera de tu religión, fuera de tus limitaciones. Y vas a ver cómo tu mente es capaz de comer de todo un poco sin que pierdas su identidad. No lo vas a perder. Vas a hacerte más rico, que te va a servir o para definirte con mayor carácter y decir, está bien, yo debí ser científico. O para que cambies y te des cuenta que de repente tu mente opera mejor en otro ámbito. Porque recuerden esto, si todo esto es el conocimiento de lo cognoscible, la ciencia solo es esto. Hay un montón de conocimiento en la realidad que no es ciencia. ¿Ya? Entonces probablemente no todos nosotros nos podamos dar cuenta rápido de dónde estamos. Entonces para eso mismo hay que tener la mente abierta, para saber en dónde nuestra mente trabaja mejor. Imagínense que todo esto es un pool de información y tu mente va vagando por ahí entre información e información. Así es a donde está derivando la actividad del humano, porque cada vez somos más digitales, más etéreos, menos físicamente palpables. Entonces ahí es donde está el mundo del pensamiento. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo se afecta esto en psiquiatría, profe? El contenido del pensamiento se altera. ¿Ya? Es importante. La delusión, el pensamiento obsesivo, el pensamiento fóbico, sobrevalorado, y el contenido, perdón, es la forma, ¿ya? No es contenido acá, sorry, es forma, en disgregación, incoherencia, inhibido, fuga, prolijo y bloqueo. Entonces vamos a hablar del contenido. Decimos que el pensamiento tiene una alteración de contenido, delusión o delirio, ¿correcto? Cuando el pensamiento es irreal. Es irreal, ¿correcto? Y al ser irreal, altera la biografía de la persona, porque le trae problemas sociales, ¿correcto? Y la persona lo da como cierto, o sea, es irreductible. Entonces, las alteraciones del contenido del pensamiento, delusivas o delirantes, son cuando el contenido se vuelve irreal, altera la biografía de la persona y es irreductible. ¿Correcto? Entonces, significa irreal porque no va de acuerdo a la realidad. ¿Y cómo sé que es la realidad, doctor? Por la razón. Por la razón. La razón y la argumentación racional es la mejor forma de interpretar la realidad. ¿Correcto? Tengan muy presente eso. ¿Ya? Entonces, si algo es irreal, cuando no va acorde a la razón. ¿Listo?
Luego tienes la biografía. La persona altera su vida diaria porque eso ya no es real, es algo que no va con el estilo de vida. Es decir, se altera su biografía. Y finalmente es irreductible. Irreductible porque la persona cree que eso es cierto y no hay argumento que vaya para atrás. Entonces te voy a poner un ejemplo que es bastante controversial, pero sí me gusta utilizarlo para poder evaluar. ¿Qué hago si una persona cree que es un perro? Se identifica como perro. ¿Qué hago? Entonces, si yo voy a usar un abordaje no racional, voy a abordar un abordaje empático de emociones, voy a decir, déjalo, sé empático y ponte en su lugar y entiéndelo y ámalo como lo que es, pensando que es un perro. Pero si me voy a lo racional, tú dices, no, pues, es un humano, no es un perro, porque el perro es perro, tiene genes de perro, se expresa y es como perro en la vida real y el humano es otra cosa. Entonces, si usamos el razonamiento, la identificación con algo que uno no es, ¿correcto? Tiene límites, pues, tiene límites, ¿correcto? Que lo va a determinar tu estado racional. Entonces tú, porque te pones la camiseta de la U, puedes decir que eres de la U. Bueno, pues. Pero de ahí a que porque te pongas orejas dices que eres perro, eso es más tranca, pues, ¿no? Entonces la racionalidad justamente es la que marca el límite de las cosas. Entonces, eso es irreal. Y si una persona anda por la vida como si fuera perro, gateando por la calle como si fuera perro, probablemente no tendría trabajo, se enfermaría y hasta podría morir, pues, ¿no? Porque capaz le pasa algo en la calle. Entonces tiene un problema biográfico. Y luego cuando tú le dices, oye, tú no eres perro, tú eres humano, él te dice, no, yo soy perro. No, tú eres humano, mira, tienes manos, tienes cerebro, eres humano. No, soy perro. Es irreductible. Entonces, chicos, cumple los 3 criterios para una idea delirante, un delirio primario, ¿correcto? Un delirio primario, es una cosa delirante, ¿ya? Muy bien. Puede que le esté haciendo finta y simplemente es alguien que es extrovertido, extravagante y quiere hacer alguna especie de papelón, que también es la gran mayoría de estas personas que hacen esas cosas. Pero si es que de verdad se cree un perro, eso es un delirio primario, una idea delirante, ¿correcto? No es normal, no es racional. Entonces los loquitos, los esquizofrénicos, tienen ideas delirantes de que los persiguen, de que los atacan, de que ven monstruos, fantasmas, escuchan voces. Entonces, esos delirios, esas ideas delirantes, son típicas de la esquizofrenia, ¿correcto? Y suelen ser ideas delirantes bien básicas, como están haciéndoles daño, los quieren matar, los quieren perseguir, etc. Sin embargo, la idea delusiva, también llamada delirio secundario o idea deliroide, se llama así porque es una creencia irreal e irreductible, pero que no altera la biografía de la persona, no lo altera. Y es más elaborada, más creíble, ¿me entiende? Entonces, la persona puede decir que lo están persiguiendo. No lo van a matar, pero lo están persiguiendo. Y de repente sí tiene un argumento más creíble. O puede decir que todo el mundo se enamora de esa persona y te lo argumenta. Entonces, la idea delusiva es un poco más estructurada y eso ocurre en las paranoias. Eso vamos a estudiar después, ¿ya? Pero quiero que entiendan, hasta ahorita de todo lo que hemos hablado en semiología, esta es la parte más importante. La parte del contenido del pensamiento. Muy bien. El siguiente es el pensamiento obsesivo. Es un pensamiento parásito que tú no lo quieres, intrusivo que se mete a tu cerebro y que te genera ansiedad. ¿Ya? Es un pensamiento obsesivo, es un pensamiento parásito que no es tuyo, intrusivo que se te mete y no sale y te genera ansiedad. Típico en los trastornos obsesivos compulsivos. El pensamiento fóbico es un pensamiento que te desata miedo, que te desata pavor. ¿Ya?
El pensamiento sobrevalorado es aquel pensamiento donde priman las emociones antes que lo racional. Eso ocurre en los hinchas, ¿no? Tú has visto hinchas que su equipo de verdad es malo, es malo. No quiero decir qué equipo, pero ustedes lo saben, ¿no es cierto? Su equipo es malo, pero todos los hinchas dicen, no, es lo mejor que ha pasado, ¿no? Todo el mundo les dice la maldición, la maldición. Nadie hace caso. Es una broma. Pero los fanáticos de un equipo o de otro no ven lo racional que está malo en el equipo o en el partido político que defienden. O sea, el pensamiento sobrevalorado es aquel que prima la emoción sobre la racionalidad. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la alteración de la forma del pensamiento. Entonces, el pensamiento es disgregado, ¿correcto?, cuando los bloques de ideas están dispersos. O sea, este bloque debía ir con este y este con este. Entonces lo disgrega el paciente, típico del esquizofrénico. El pensamiento incoherente es aquel pensamiento que no tiene conectores, por lo tanto no se entiende. Porque si no usamos conectores no vamos a entender el pensamiento, ¿no? Pensamiento, cosa, casa, entender. ¿Me has entendido? No, pues, porque no he usado conectores. ¿Ya? Inhibido es un pensamiento que se apaga, que está avanzando y se achica, desaparece, típico en la depresión. La fuga de ideas es un paciente que ha perdido la idea directriz, tiene taquipsiquia, piensa rápido y tiene verborrea, habla mucho. Pérdida de la idea directriz, taquipsiquia y verborrea, eso es una fuga de ideas, típico del maníaco. Entonces yo pregunta de examen. La manía tiene fuga de ideas, ¿ya? Pensamiento prolijo es aquel cuyo pensamiento se va mucho por los detalles y pierde rápidamente el centro, la idea medular. Y bloqueo del pensamiento es aquel que está hablando y súbitamente interrumpe la idea y no puede continuarla, porque se le fue el pensamiento. Es también típico del esquizofrénico, ¿ya? Entonces, estos trastornos del pensamiento son claves para cuando hagamos la parte de esquizofrenia. Bien, vamos a hablar ahora de la afectividad. Ahora sí nos vamos al otro cerebro. Pues, ¿no? Hemos hablado del cerebro cognitivo, que es el de la memoria, ¿no? El del pensamiento, que es el prefrontal. Ahora vamos a hablar del cerebro límbico, el cerebro más primitivo que tenemos, el de las emociones. Recuerden que es lo primero que se desarrolla de 0 a 6 años, nuestra afectividad, nuestras emociones. Chicos, las emociones son importantes, pero cuando somos niños. Cuando ya somos adultos, ya poco se puede hacer sobre las emociones y básicamente ya se trabaja con lo que hay. Pero si ustedes quieren hacer algo por la afectividad de una persona, háganlo cuando está en sus primeros 6 años de vida. Denle mucho amor, comprensión, pero también muéstrenles lo que es la ira, el perdón, ¿no? Las emociones a los niños, ¿ya? Porque ya de adultos es un poco más difícil. Entonces la afectividad está integrado en el sistema límbico, ¿ya? Esa afectividad es la parte más primitiva que nos ha permitido subsistir, sobrevivir como especie y como individuo, ¿ya? Entonces, la ira, ¿correcto? La ira, el miedo, la alegría, ¿correcto? La tristeza, la agitación y todos esos estados son para sobrevivir, ¿ya? Entonces, los problemas afectivos tienen diversos niveles y diversas alteraciones. Entonces, vamos a arrancar. Primero tenemos la emoción. La emoción es un estado afectivo de corta duración y de instalación brusca, que básicamente está integrado a nivel subconsciente, ¿ya? Entonces, ahorita hay un temblor, nos va a dar miedo, ¿no es cierto? O de repente me entero de algo y me empieza a generar mucha alegría. O empieza a haber placer. O empieza a haber, no sé, pues, angustia. Entonces las emociones básicas son procesos usualmente inconscientes o subconscientes, rápidos de cambios del estado afectivo,
¿Ya? Entonces tú puedes ver un perrito enojado, un león enojado, un humano enojado y compartimos casi las mismas expresiones. Eso es una emoción. Y las emociones se mantienen a lo largo de la filogenia. ¿Ya? Entonces no podemos controlar las emociones. No. Lo que tú puedes controlar es qué desencadena las emociones. Pero no lo puedes controlar. Por eso, si tienes cólera, reniega. Reniega contra una almohada, pero no reniegues contra una persona. No es lo que puedes hacer. Si estás alegre, canta. Grita de felicidad. No te contengas, porque no lo vas a poder hacer. Es un proceso que ya ocurrió antes que te des cuenta. ¿Ya? Por eso cuando les dicen, si quieres llorar, llora, tienes que llorar. No te contengas. Luego de la emoción viene el sentimiento. El sentimiento ya es un estado consciente de la afectividad de más largo plazo, donde ha intervenido centros superiores cognitivos. ¿Correcto? Entonces, tu alegría, que era una emoción, lo puedes volver gratitud y agradeces. Lo puedes volver perdón y perdonas. Tu tristeza lo puedes volver desesperanza y te suicidas. Tu ira lo puedes volver venganza y matas a alguien 2 años después de lo que te ha hecho. ¿Me entienden? Entonces, el sentimiento es algo ya consciente, elaborado, que va por encima de la emoción. El amor, por ejemplo, es un sentimiento. Los animales no aman. ¿Me entiendes? No aman. Doctor, mi perrito me ama. No, no te ama tu perro. No, no te ama. Tu perro tiene emociones positivas hacia ti porque eres su amo, eres su alfa. Pero no te ama. Tu perro tampoco te tiene gratitud, no te agradece porque lo saques a pasear. Tampoco tu perro se va a vengar de ti si no lo sacas a pasear. O sea, los sentimientos son más elevados. Eso es del humano. ¿Ya? Y es justamente lo que hay que valorar. No hay que valorar las emociones, hay que valorar los sentimientos. Las emociones son procesos básicos. Que alguien reniegue, se sienta triste, alegre, es básico. Los sentimientos es lo que hay que trabajar. O sea, que una persona tenga esperanza en la vida, tenga gratitud por la vida. O sea, esas cosas hay que trabajar. La parte evolucionada de la afectividad. ¿Correcto? La parte básica hay que dejar que fluya. Hay que dejar que fluya y hay que tratar de entenderla. Más adelante les voy a explicar cómo la psicoterapia ayuda acá. ¿Listo? Y finalmente, todo esto está enmarcado por el temperamento, el cual oscila en lo que se llama humor. ¿Ya? El temperamento es el marco afectivo genéticamente determinado y heredado que te da todo un tinte emocional a lo largo de tu vida. O sea, todos tenemos un temperamento diferente que el otro, que ha aparecido con nuestros genes y se ha desarrollado en nuestra vida en temprana edad. Entonces tú vas a tener que Pepito siempre fue tranquilito, desde niño. Y vas a tener que Carlita siempre fue renegona desde niña. Entonces el temperamento nos acompaña, es un marco. Pero Pepito puede amanecer un día feliz y al día siguiente asado. Y Carlita puede estar en la mañana feliz y en la tarde recontra asada. Porque el humor es el cambio rápido del estado afectivo por situaciones externas. Por ejemplo, si en este aula empieza a hacer calor, empieza a oler feo y empieza un ruido que no me gusta, entonces yo voy a cambiar mi humor y voy a empezar a dictar asado, porque no me gusta donde estoy. Pero si el aula esto tiene ruido, la luz está bien, no me da en la cara, hay un olor bueno o no huele nada, la temperatura está amigable, entonces mi humor de repente mejora de lo que estaba afuera. Entonces el humor está afectado por cómo tu cuerpo va reaccionando. ¿Entendieron? ¿Ya? A veces viene una persona, te mete un grito y te cambia el humor. O te mete un beso y te cambia el humor. También. Entonces el humor es transitorio, el temperamento es de toda tu vida. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, ¿qué se altera en la afectividad? Básicamente lo que se altera son los estados afectivos negativos. Por ejemplo, la angustia, ¿correcto? La angustia es un estado de tensión mental, de una emoción de tensión, que tu cerebro está tensionado. La tristeza y depresión en este caso la tristeza es una emoción y pasa a depresión, desesperanza como un sentimiento donde disminuye todo el estado afectivo, ¿correcto?, de la persona. La alegría, en cambio, es una emoción que su extremo es la manía y la euforia es su expresión conductual, donde hay un exceso del estado afectivo, típico del maníaco, pues, ¿no? La apatía es cuando una persona pues le es indiferente la emoción, o sea, no le interesa la emoción, es apático. La ambitimia es cuando una persona tiene emociones a la alta y a la baja. La paratimia es cuando tiene emociones que no corresponden. La labilidad emocional es cuando una persona rápidamente cambia de estados de ánimo de forma normal. La inversión afectiva es cuando una persona que va a recibir un estímulo correcto, un estímulo de alegría, le genera lo contrario, ¿no? La inversión afectiva es cuando una emoción genera exactamente lo contrario en la respuesta. Un estímulo emocional es totalmente lo contrario. La anedonia es la incapacidad de experimentar placer. Y la alexitimia es la incapacidad de expresar lo que uno siente con palabras. ¿Correcto? Entonces, si yo te digo, yo ahorita me siento tranquilo, emocionalmente tranquilo, está bien. La alexitimia sería, no sé cómo expresarte lo que siento, no hay palabras para expresarte lo que siento. ¿Ya? Eso es un tema cognitivo de la emoción. Entonces, ¿quiénes tienen angustia? Las personas que tienen trastornos de ansiedad. ¿Quiénes tienen tristeza, depresión? Pues los depresivos. Alegría, manía, los maníacos. ¿Ya? Apatía, los depresivos, los esquizofrénicos. Ambitimia, paratimia, también los esquizofrénicos. La habilidad emocional, los trastornos de personalidad borderline. Inversión afectiva, los esquizofrénicos. Anedonia, los esquizofrénicos, los depresivos severos. Alexitimia, los esquizofrénicos. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a la acción. La acción es parte también del prefrontal. La acción es esa parte de nuestro cerebro que nos dice vamos a hacer las cosas. Recuerden eso. Ustedes, nosotros, todos nosotros, nos levantamos cada día para hacer algo. Vas a tu chamba para hacer algo. ¿Me entiendes? Estudias para hacer algo. Siempre hay algo, una motivación. El humano siempre está yendo a algo más allá de sobrevivir. El animalito se levanta porque ya pues no tiene sueño, busca su comidita, busca su agüita, busca su macho o su hembra para reproducirse cuando toca y punto. Esa es su chamba. Y bueno, pues el perro ladrará porque su función es cuidar, el gato no sé la verdad cuál es su función, pero está ahí, la vaca irá a pastar, no sé, pues el animal, su prefrontal es muy básico porque está orientado por estímulos solo de supervivencia. En cambio, los humanos tenemos en el prefrontal algo que se llama el cerebro de planificación futura. El cerebro que va más allá, es el cerebro que planifica, e inclusive el Homo sapiens ha desarrollado la idea más allá de la muerte. Nuestro prefrontal nos enseña o nos induce a creer que hay algo más allá de lo inmediato, de la muerte inmediata. Y no solo de la muerte como individuo, sino de la muerte como especie. Entonces, nuestro prefrontal nos está llevando a ese desarrollo. Esa es la acción, la voluntad. ¿Ya? Entonces, en psiquiatría, esa voluntad se altera de forma cuantitativa cuando haces mucho o no haces nada. Agitación es cuando haces mucho, te mueves demasiado. Eso ocurre en las personas intoxicadas, ¿correcto? Estupor es lo contrario, cuando no puedes moverte, no puedes moverte. La bulia es cuando sí puedes moverte, pero no quieres hacer nada. O sea, sí te puedes mover mecánicamente, no tienes estupor, pero tienes abulia, o sea, no quieres hacer nada, estás tirado. Entonces, cuando uno está deprimido, está hipobúlico, no quiere ir a chambear, está en su cama. Y abúlico es cuando de verdad no haces nada, ni siquiera te paras para comer.
Por eso ves esos loquitos que están tirados en el piso abúlicos. Y cualitativas tenemos la impulsividad cuando hay algo que quieres hacer con todas tus fuerzas. Eso ocurre en los drogadictos. Quieren su coca, quieren su alcohol. Son drogadictos, tienen impulsividad por eso, no pueden evitarlo. Tienen la catatonía. Correcto, la catatonía es una alteración cualitativa total del comportamiento, donde tienes un componente de estupor, no te mueves, pero también haces ecomimia, también te quedas con flexibilidad seria, o sea, son alteraciones más complejas que lo vamos a ver más adelante en esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, de todo esto, las alteraciones que debes recordar es que la agitación ocurre en el maníaco o en el trastorno delirante. ¿Ya? El estupor y la catatonía, no sé, ojo, el estupor está dentro de la catatonía, ocurren en los esquizofrénicos. ¿Ya? La abulia es también el esquizofrénico y la impulsividad en el drogadicto. ¿Ya? Entonces, de todos estos componentes, recuerden por favor la catatonía, ¿ya? Que es un estado psiquiátrico de alteración motora y premotora, donde la persona no se puede mover, donde la persona no obedece órdenes, negativismo, donde la persona repite o mimetiza lo que otro hace, ecomimia, donde la persona se queda en unas posiciones raras antigravitatorias, correcto, que es la catalepsia, ¿ya? Donde la persona tiene un movimiento pasivo como un muñeco de cera, flexibilidad seria se llama eso, que es típico de trastornos psicóticos. Entonces, hay catatonía psicótica por esquizofrenia, hay catatonía también del depresivo, hay catatonía por intoxicación por drogas, bueno, es un componente psiquiátrico, ¿ya? Esos son los problemas de la acción. Y finalmente llegamos al tema de la conciencia del yo y las funciones básicas como el sueño, hambre y apetito. Bien, entonces vamos a hablar de la conciencia del yo. Entonces, habíamos hablado que había un estado de conciencia donde tu mente diferencia lo que es externo de lo que es interno, el sujeto del objeto. Un estado de conciencia que es el estar despierto o no, que es el de neurología. Pero existe una conciencia del yo, o sea, un estado de conciencia en el que tú te das cuenta que eres tú diferente a la otra persona. Y te das tu estado de conciencia, de autorreferencia de ti mismo. Entonces, ahí les pongo un Buda porque es básicamente lo que hablan, pues, ¿no? En esas religiones de la meditación y todo, donde tú trasciendes, ¿no? Tu yo se mezcla con el universo, pues, ¿no? Has alcanzado tu octava conciencia, ¿no? Como en los caballeros del zodiaco, ¿no? O como Po cuando alcanza no sé qué cosa del maestro dragón, pues, ¿no? Los orientales tienen esa definición de cuando tu percepción del yo se expande a todos, pero también existen trastornos de la conciencia del yo cuando tú crees que eres otra persona. Ese es el transitivismo, ¿no es cierto? Personalidades múltiples, pues. Tú crees que eres otra persona, ¿no? O te despersonalizas, tú crees que ya no eres tú. Entonces son trastornos de la conciencia del yo, de tu personalidad. Muy bien. Y trastornos del sueño, vamos a hacer una parte especial de eso. Hambre y apetito son trastornos orgánicos, pero que se pueden manifestar bastante en problemas psiquiátricos, sobre todo en ansiedad y en depresión. En ansiedad suele el sueño alterarse, no puedes conciliarlo. El hambre en la ansiedad aumenta, ¿ya? Y en la depresión, en cambio, el sueño lo concilias, pero te levantas temprano y el hambre pues baja, pues, ¿no? Baja el apetito.